Arquebus. Arquebus es el cuarto juego de la serie Men of Iron de GMT Games. Es un juego también, como todos los de la serie, de Richard H. Berg, y fue publicado en el año 2017. Y en Arquebus nos vamos a meter con la serie, que es una serie de juegos medievales. Nos vamos a ir hasta los comienzos del Renacimiento. El sistema de la serie no ha cambiado, o ha cambiado muy poco, pero lo que sí están cambiando, y vamos viendo en cada diferente volumen, es los sistemas de armas que representan cada uno de las situaciones que nos va a plantear cada juego. Y en Arquebus vemos la evolución desde las formaciones medievales, que veíamos sobre todo en Blood and Iron, el juego de la Guerra de las Rosas, el que veíamos un montón de gente con mucha armadura, con muchas lanzas, formando una especie de formaciones de picas grandes, fuertes, con algunos arcos largos, con la caballería también dominando el terreno. Y aquí empieza a disminuir considerablemente la armadura, porque empiezan a aparecer las armas de fuego, los arcabuces. A las formaciones de piqueros se les van a añadir una serie de arcabuceros, unas mangas de arcabuceros a los lados, como si fueran las mangas de los brazos de una formación que sería el cuerpo. Unos arcabuceros que van a disparar y luego se van a refugiar debajo de las picas cuando comience el combate cuerpo a cuerpo. En esta época todavía la caballería es muy importante, una caballería completamente acorazada, en especial los gendarmes franceses, que es la caballería más reconocible de esta época, pero todos los países conservaban esta caballería pesada. Un poco restos todavía de la época medieval, del símbolo de nobleza. La mayoría de estos caballeros eran nobles o hijos de nobles. Y esto se conserva todavía aquí. Y vamos a ver también la aparición de un nuevo tipo de tropas que parecía haber desaparecido, que van a ser los soldados armados con espada y con un escudo pequeño, con una rodela, que van a tener una función que nos va a recordar mucho, si conocéis algo de historia militar antigua, a la situación cuando las legiones romanas se enfrentaron a las falanges griegas. Los romanos utilizaban sus escudos para levantar las picas y con la espada corta cortar y atacar por debajo de esas picas, y aquí vamos a ver lo mismo. Las rodelas van a servir para empujar las picas, para bloquearlas, y con las espadas atacar a los piqueros, creándose, digamos, una lucha de armas claramente. Es decir, la caballería chocaba contra los piqueros y no podía con ella, y entonces se ha inventado estos soldados con espada y rodela, el pequeño escudo, para luchar contra las picas. Y esto es lo que vamos a ver aquí, con artillería. Ya empieza a haber artillería, bastante artillería, y empieza a ser una artillería un poquitín más desarrollada, y los arcabuces. Bueno, todo esto es lo que nos presenta este volumen, este interesantísimo volumen de la serie Men of Iron, Arquebus, en el que vamos a tener sobre todo está centrado en lo que se llaman las guerras en Italia, que empezaron en 1495 y que van a enfrentar básicamente a Francia contra todos los oponentes que tienen Italia, sobre todo España, el Imperio, y las diferentes alianzas de ciudades o ciudades-estado italianas. Voy a hacer un breve recordatorio de cómo funciona el sistema de juego, por si no queréis veros el vídeo de Men of Iron, que es el primero donde lo explico con más detalle, o cuento un poquito con más detalle. Una explicación breve. Como siempre digo, esto no se trata de un tutorial, sino simplemente es una idea de que os hagáis cómo funciona el juego. Así que vamos a verlo y luego vamos a explicar poquito a poco cada una de las batallas, que son muy interesantes. Vamos a dar un rápido repaso a cómo funcionan las reglas de la serie Men of Iron. Aunque yo lo expliqué sobre todo en el primer vídeo, en el de Men of Iron, bueno, conviene dar un repaso. Las reglas de la serie no han cambiado realmente mucho. Esta batalla que he colocado, la he colocado sobre el tablero de Marignano, pero en realidad no es Marignano, es una batalla que me he inventado simplemente para que nos sirva de ejemplo en esta explicación. He puesto pues un ejército francés con 3 batallas, con 3 grupos de unidades diferenciados por los colores, y otro español también diferenciado por 3 batallas. Normalmente en todas las batallas va a haber un ejército que es el que va a tener la iniciativa. El ejército que tiene la iniciativa lo que va a hacer va a ser activar uno de sus líderes. Aquí tenemos los líderes, los españoles, uno por cada una de las
grupos de unidades que se llaman batallas, ¿vale? Y igual tenemos aquí un líder francés, otro aquí y otro aquí. Los españoles, pues aquí cada uno. Una cosa que es bastante molesta en este juego es que los líderes españoles, como os voy a poner ahí, pues el símbolo, la imagen que han puesto es veneciana, y al revés, los venecianos han puesto una especie de castillo de Castilla, y eso la verdad es que es un fallo bastante gordo que espero que solucionen de una u otra forma, probablemente en algún C3I GMT Games. Porque ver a Gonzalo de Córdoba con el león veneciano, pues la verdad me resulta un tanto extraño. Bueno, una vez esa pequeña pega, digamos, cómo va a funcionar el juego. Vamos a activar cada líder va a ir activando todas las unidades correspondientes por el color. Por ejemplo, si activáramos aquí a Gonzalo de Córdoba, podríamos activar todas estas unidades. O si activáramos al rey francés, todas las negras, ¿vale? Podríamos mover, podríamos atacar, podríamos disparar. Aquí el movimiento es muy sencillo, no hay, las unidades tienen encaramientos, los dos hexágonos de delante se van a considerar hexágonos frontales, los dos de derecha e izquierda son los laterales y los de atrás son los traseros. Las unidades siempre van a apuntar hacia el vértice de un hexágono, hacia una punta, es decir, no apuntan hacia un lado, como veis, están siempre apuntando hacia una punta, pero una de las cosas que se ha cambiado en los dos primeros juegos de la serie, en el Men of Iron y en el Infidel, el de las cruzadas, había zonas de control, pero tanto en el de la Guerra de las Rosas como este ya han desaparecido las zonas de control. Y eso es una cosa importante porque tú podrías llegar a moverte por delante de las unidades enemigas sin quedar trabado en ningún momento. Eso es debido a que realmente lo que explica el diseñador es que las unidades, digamos, no eran capaces de ejercer su control mucho más allá prácticamente del cuerpo a cuerpo, y en realidad hasta que no se enganchaban en combate, pues no bloqueaban el camino a los demás. Y esto lo representa eliminando las zonas de control. Eso nos va a permitir mucha facilidad de movimiento, porque además aquí podemos cambiar el encaramiento de las unidades al movernos libremente, es decir, tenemos esta unidad aquí y puede mover aquí y girarse todo lo que quiera, girarse todo lo que quiera y girar como queramos, ¿vale? No cuesta el cambiar de encaramiento, ni en la infantería ni en la caballería, es decir, nos vamos a mover muy libremente. Vamos a activar, como digo, con un líder, vamos a mover y atacar con todas sus unidades. Ahora explicaré un poquito cómo va el combate. Y después viene, digamos, la fase un poquito más compleja del juego, que es lo que llaman la fase de continuación y de coger la iniciativa, ¿vale? Una vez que hemos activado con un líder, podemos intentar que otro líder de nuestro propio bando sea el siguiente en activar. Para ello, lo que haremos es tirar el valor de iniciativa del líder, que es el número rojo, ahí lo veis en las fichas que os estoy poniendo de arriba, lo veis, el número rojo, tiraríamos, y si sacamos en el dado ese resultado menos, activaríamos esa nueva grupo de unidad, esa unidad, ¿vale? Si fallamos, le vamos a dar la iniciativa al otro jugador, directamente. Y además le vamos a dar lo que se llama una iniciativa libre, es decir, va a poder activar cualquiera de sus líderes, el que quiera. Eso permite, por ejemplo, activar líderes de valores muy bajos, como este que tiene 2, pues lo podremos activar normalmente con una iniciativa libre. Una cosa a tener en cuenta es que en este dado el 0 es 0, no es un 10, es un dado de 10 caras, pero el 0 es 0, de manera que si tenemos 2, en realidad tenemos un 30%, 0, 1 y 2, de poder activar la unidad. Bueno, vamos a ir activando, un bando o el otro se van a ir moviendo, vamos a ir atacando, podemos repetir activación, no repetirla, pero sí podemos ir pasando la activación de uno a otro, es decir, podríamos activar a Córdoba y luego activar al otro líder español, en este caso es Eripando, vale el nombre, Eripando, y luego volver a activar a Córdoba y luego Eripando. Lo que pasa que cada vez que activemos por continuación va a ser un punto más difícil, vamos a tener un punto más de dificultad. Esto se va a marcar aquí en la General Track, tenemos una ficha que debe andar, no sé dónde anda, pero bueno, hay una ficha que va marcando el número de, aquí vamos a ir marcando el número de activaciones, de manera que cada vez que activemos va a ser más complicado volver a activar. Eso es para evitar que continuamente dos líderes de relativa habilidad se lo estén pasando la activación el uno al otro. Como digo, una vez que activa un bando, mueve, ataca y trata la continuación. Si falla, activaré el otro. También el otro lo que tiene la oportunidad es de conseguir quitarle la iniciativa. Eso en los primeros juegos se hace automáticamente, pero a partir también de el de la Guerra de las Rosas, el War en Blood and Roses, se utilizan estas fichas. Son las fichas de capturar iniciativa. Cada jugador va a tener un número de ellas al principio de partida, que se cogerán al azar, y algunas de ellas, pues nos tienen, como esta, por ejemplo, que
podemos capturar la iniciativa de 0 a 7. Entonces, dependiendo de las que tengamos y los gastemos, podremos intentar capturar la iniciativa. Capturar la iniciativa es que antes de que el otro tira para activar una nueva unidad suya, decimos, no, quieto, voy a intentar quitártela, ¿vale? Jugaremos la ficha, tiraremos y veremos si la capturamos, ¿vale? Eso es como va a funcionar, digamos, la activación. Es decir, no hay turnos, se van activando una unidad, un grupo de unidades, otro grupo de unidades, otro grupo de unidades, otro grupo de unidades de uno u otro jugador, y se van a ir moviendo y atacando, sin límite de turnos. Aunque es cierto que hay algunos escenarios que sí hay un límite de turnos. Que eso se va a medir cuando hay activaciones libres, se va a activar de uno de los dos bandos, cuando cada vez que activa libremente va a pasar un turno de tiempo. Algunas batallas sí tienen tiempo. Bueno, una vez que van a ir moviéndose y van a ir activando, el combate se va solucionando de la siguiente forma. Lo primero que tenemos es combate a distancia. El combate a distancia, en Arquebus, lo vamos a ver aquí en esta tabla. Tenemos una tabla de disparos a distancia, que vamos a ver, dependiendo del tipo de unidad que dispara, aquí lo vemos, a qué distancia dispara, tendremos un modificador. Y ese modificador también va a haber otro modificador de la propia ficha. Cada ficha tiene su propio modificador. Y eso es una cosa muy importante porque en Arquebus hay un montón de unidades. Por ejemplo, a ver si cogemos aquí estos piqueros, a ver si lo vemos bien. Estos piqueros de aquí, bueno, os lo pongo en la ficha. Los piqueros, por ejemplo, muchos de ellos también tienen arcabuces. Se supone que son los arcabuceros que están alrededor suyo. Y van a disparar, y el número que veis ahí es el modificador. Normalmente suele ser un modificador negativo en las unidades de piqueros, pero en otro tipo de unidades, por ejemplo los arcabuceros, pues suele ser 0 o incluso a veces positivo. Raro, pero a veces positivo. Vamos a modificar por el número de modificación de la ficha más el tipo de arma y la distancia a la que estemos disparando. Vamos a tirar un dado y vamos a comparar aquí en estos resultados. Si la unidad era una unidad a pie, pues miraremos en esta tabla. Si estaba en estado normal, aquí. Si ya estaba desordenada, aquí. Y los montados en el otro lado. La artillería, cuando recibe un resultado desordenado, puede ser eliminada. Y ahí lo vamos a ver. Porque aquí tenemos diferentes tipos de artillería, ¿veis? Aquí hay unidades de artillería, aquí también hay más artillería. La artillería es la única unidad, la única casilla en la que puede haber dos fichas, siempre y cuando una sea de artillería y la otra sea una infantería que no sean picas. Bueno. Y vamos a ver aquí, también tenemos diferentes tipos de artillería, ¿vale? Como veis, hasta 5 tipos diferentes de artillería que van a llegar. Esta es la distancia a la que disparan. Por ejemplo, un Falconet dispara 10, a 1 y 2 no tiene modificador, a 3 y 4 menos 2, 5 y 6 menos 4 y 7 o más menos 6 a la tirada. Y luego hay una serie de modificadores dependiendo a qué tipo de unidad disparamos. Si estamos, si son unidades disparadas, por ejemplo, la caballería es más difícil. Si son arqueros, pues es también más difícil. Bueno, depende, ¿vale? Unos modificadores. Y así se va a resolver el disparo. El disparo, además puede ser, podemos mover y disparar. Por ejemplo, estas unidades podrían hacer 1, 2 y 3 y disparar. Y es un tipo de disparo, ¿vale? Que cuando, digamos, sería un disparo activo. Cuando tú recibes un disparo, también puedes contradisparar. Por ejemplo, si disparáramos a esta unidad de aquí, pues los ballesteros que hay aquí debajo y la artillería nos podrían volver a contradisparar. ¿Vale? Hay una serie de disparos. Algunas unidades, por ejemplo, aquí no he puesto, pero hay ballesteros a caballo, tardan en recargar. Hay que poner una ficha de Fired, de que ya han disparado. Una ficha como esta, se pondría encima. Así, Fired. Y tardan en recargar, tendrían que gastar una activación en recargar. Eso significa un poco las armas que tenían una velocidad de tiro más lenta. Bueno, y aparte de eso, luego tenemos el combate cuerpo a cuerpo. El combate cuerpo a cuerpo, lo vamos a ver en esta tabla, solo lo pueden iniciar una serie de unidades. En este caso es el que tenemos aquí. Los hombros de armas montados, Men at Arms Mounted. Los Stradioti, que son un tipo de caballería ligera pero que cargaba con lanzas. Los piqueros. Y las unidades con espada y buckler, espada y rodela, ¿vale? Espada y escudo. Son las unidades que pueden iniciar el combate. Entonces miraremos qué tipo de unidad es la que inicia el combate, contra qué tipo de unidad y nos va a dar un modificador. Ese modificador se va a ver modificado también, vamos a añadir a ese modificador el valor que viene en cada ficha, ese -1, ese 0, ese +2, que es el único valor que tenemos en la ficha. Tenemos solo dos valores, digamos el modificador del combate y el movimiento, es lo único que tenemos. Y luego también el tipo de unidad, que nos va a contar mucho aquí.
esta es la matriz de armas, y luego aparte vamos a mirar aquí otro montón de modificadores de la tabla de combate, pues si le atacamos por un flanco, si tenemos varias unidades atacando a una, si está desorganizada o no está desorganizada, bueno, hay un montón de modificadores, y son todos estos modificadores que veis aquí. Y lo miraremos en esta tabla, tiraremos un dado con todos los modificadores y veremos si la unidad está normal, aquí, y si está desordenada aquí. Aquí en este juego siempre, si el paso previo para eliminar una unidad es desorganizarla. Si no la desorganizamos, no la podremos eliminar nunca directamente. Y aquí tenemos la carga. La caballería puede hacer cargas. Para ello necesita tener al menos 2 casillas de distancia. Es decir, tenemos aquí una caballería. Pues si tuviéramos esta caballería aquí, podría cargar aquí, ¿vale? Le colocaríamos una ficha de carga para diferenciar que ha cargado. Cuando hace un ataque normal se coloca una ficha de shock, ¿vale? Para diferenciar que ha cargado, y la diferencia es que vamos a mirar en esa tabla distinta que hemos visto. En lugar de mirar en la tabla de shock, que es esta aquí, miraremos en la tabla de carga. Bueno, hay posibilidades de que mueran los líderes, los suizos, por ejemplo, tienen reglas especiales de que a veces no atacan, bueno, hay un montón de cosas. Se puede haber contracargas, cuando uno carga otros caballerías pueden contracargar, incluso puede haber disparos, bueno, hay un montón de reglas, digamos, más detalladas, que no voy a entrar en ellos, pero bueno, quedaros con la idea de que se va activando una unidad, puedes tratar de continuar con otra tuya, si no la activación pasa al otro bando, se va activando una unidad, otra unidad, el combate es muy sencillo, como habéis visto, no hay zonas de control, eso es muy importante. Y por lo demás, prácticamente tenéis una idea de cómo funciona el juego, porque las tablas estas son muy espectaculares, pero dentro en realidad lo que tiene es las tablas de terreno de los diferentes escenarios. No hay más. Y aquí tenemos las tablas de la de fuego, las de combate y la tabla de la matriz de armas. Pues como veis no es muy complicado. Bueno, ya tenemos una idea más o menos muy por encima siempre de cómo funciona el sistema, que ya lo hemos visto en los otros vídeos que he puesto de este mismo sistema. Y ahora vamos a ver realmente qué es realmente lo que nos trae Arquebus, qué nos ofrece, qué batallas son, y que al final es uno lo que busca en este tipo de juegos, o al menos lo que yo busco. Vamos a verlo. Tras este pequeño repaso a cómo funciona el sistema, muy someramente, vamos a ver qué es las batallas, cuáles son y qué nos ofrece cada una de ellas. La primera que tenemos... las batallas están ordenadas cronológicamente. La primera de ellas es la batalla de Fornovo, que tiene lugar en 1494, cuando el rey de Francia, que por aquel entonces era Carlos VIII, decidió invadir Italia con la excusa de reclamar sus derechos al trono de Nápoles. Se produce esta invasión y con ella van a dar comienzo lo que vamos a llamar las guerras italianas, que son todas estas guerras en las que va a enfrentar a Francia contra, como he dicho antes, España, luego España y el Imperio, y contra los diferentes reinos italianos. Fornovo, los franceses se dirigieron hacia Nápoles, pillaron un poco desprevenido a todo el mundo y llegaron hasta Nápoles tomándola. Pero claro, esto generó una reacción en todos los demás actores que estaban en el campo italiano, y se formó lo que se llamó la Liga Veneciana, ¿vale? Que estaba formada por Venecia, por el Papa, por Milán, por los españoles, por España, digamos, todo el mundo se unió a esta liga. Y el mando de esta liga la tomó un condottiero, un soldado profesional, un general profesional, que se llama Francesco Gonzaga. Francesco Gonzaga persiguió al ejército francés cuando se retiraba hacia el norte, y en Fornovo tuvo lugar este encuentro. Fornovo, como veis en el tablero, es una batalla que está marcada porque tiene un río en medio, y a un lado están los franceses y al otro están la Liga Veneciana. Y aunque los venecianos son más potentes, son mejores, tienen que cruzar ese río, y esto es una situación bastante compleja, porque los franceses tienen bastante artillería. En el escenario que nos presenta en el juego, además, el río puede tener una crecida cuando hay una serie de tiradas que se van haciendo cuando hay activaciones libres, y puede incrementarse el caudal del río y dificultar el movimiento por el río. Los franceses además pueden retirarse hacia el sur, pueden salir por su lado, en la parte de abajo del tablero pueden retirarse y salir. Si consiguen sacar suficientes unidades pueden ganar la batalla, y entonces esto presenta una difícil
situación, una decisión difícil para los venecianos, que tienen que cortar la retirada de los franceses, pero tampoco pueden precipitarse porque se pueden encontrar aislados, una parte del ejército aislado del resto. Y es una batalla muy volada, muy divertida de jugar, que además cada vez que la juegas las situaciones pueden ser muy distintas por estas situaciones que digo. El veneciano puede decidir ir poco a poco, tiene unas unidades que están acampadas y que tiene que desacamparlas, que tarda, y puede esperar a recogerlas y salir con todo, o bien cortar por abajo. También hay una situación justo arriba del tablero donde vemos el tren de abastecimiento francés, que viene con todo lo que había recogido del saqueo de Nápoles y que puede ser atacado por unas unidades venecianas de caballería ligera que justo salen ahí al lado y que pueden atraparla. De hecho, históricamente los franceses, digamos, como que hicieron más bajas a los venecianos, pero perdieron el tren de abastecimiento, perdieron todo el saqueo de Nápoles y tuvieron que huir. Bueno, una batalla muy interesante y muy divertida de jugar. La segunda batalla que tenemos en el juego es la batalla de Cerignola, que tuvo lugar en 1503. En esa época, el rey francés, que en este caso ya era Luis XII, decide invadir la Lombardía, la parte norte donde está Milán de Italia, y se encuentra con las tropas españolas que le hacen frente. Cerignola es una batalla pequeña, es un enfrentamiento muy pequeño. Encontramos a los españoles en una posición defensiva muy buena, y es una batalla especialmente llamativa porque es la primera batalla en la que realmente se combinan esas mangas que he explicado al principio de arcabuceros con los piqueros. En la primera batalla que hemos visto en Fornovo, los ejércitos son casi ejércitos medievales, hay arcabuceros pero no están mezclados con los piqueros, los hay con algunos mezclados con los hombres que van con espadas y rodelas, pero aquí sí, aquí ya vamos a ver por primera vez los piqueros con sus arcabuceros, y además vamos a ver una posición defensiva preparada. Y eso es algo nuevo que hasta entonces no se había visto. Y esto es obra de Gonzalo Fernández de Córdoba, del Gran Capitán, que es quien, por primera vez, que es quien dirige las tropas españolas en aquí, lo hace. Y esto marca un hito porque a partir de aquí la forma de hacer las batallas va a cambiar. Y esto es precisamente realmente la importancia de Cerignola. Cerignola también es destacable porque durante esta batalla el comandante francés, que era el duque de Nemours, Luis de Armagnac, muere, y eso pues causa también un gran fracaso en las tropas francesas, es causa del fracaso y obliga a los franceses a retirarse. Una batalla sencillita de jugar, una batalla difícil para los franceses. Lo único que hay que puede cambiar es una regla especial que hay que simula un hecho histórico, y es que los españoles tenían detrás de sus posiciones tenían una serie de carromatos con munición, y por un motivo que se desconoce esos carromatos volaron, explotaron, causando un gran destrozo y una gran alarma en los españoles. Y esto puede ocurrir también en el juego, y es el momento en el que pueden aprovechar los franceses para romper la fuerte y difícil línea defensiva española. Una batalla que se juega muy rápidamente y sencilla. Otra batalla que tenemos en el juego es la batalla de Agnadelo, que tiene lugar en 1509. Y aquí tenemos de nuevo a los franceses invadiendo Lombardía y amenazando el territorio y las posesiones venecianas. Venecia reacciona, recluta unos condottieri, en este caso se trata de los dos primos Orsini, Nicolo y Albiano, y que reclutan un ejército para luchar contra los franceses. Durante una serie de semanas hay escaramuzas entre las tropas venecianas y los franceses, pero en un momento determinado los dos primos no se ponen de acuerdo en cuál es la táctica a seguir. Si uno quiere tener un enfrentamiento directo, una batalla, y otro prefiere seguir con el arrasamiento y con el incordio a las tropas francesas, y se separan. Momento que aprovechan los franceses para atacar a los venecianos y coger a uno de ellos, a Nicolo, separado de Albiano con medio ejército. Y esta es la batalla que tenemos aquí. Es una batalla que los franceses la tienen muy de cara, porque hay muchas más tropas francesas, porque aparte de las que se salen en el tablero entran otras más de refuerzo. Y los franceses cuentan con una línea muy poderosa de artillería que prácticamente puede, aunque los venecianos empiezan en una zona detrás de una zanja, la artillería los puede machacar y sacar de ahí fácilmente. Y la batalla pues bastante desigual.
El juego nos presenta una opción, una variante, y es que el otro primo albiano acudiera al rescate de Nicolo, y entonces hubiera más tropas venecianas, y esto iguala bastante la batalla, o puede al menos teóricamente igualarla bastante. Es una batalla entretenida, sobre todo si se juega con esta variante. Digamos, la versión histórica se inclina muy grandemente a favor de los franceses. En 1512 tiene lugar la batalla de Rávena. La batalla de Rávena es una batalla que tiene lugar porque en las cambiantes alianzas y situaciones que hay en la Italia de esta época, Francia acaba enfrentada al que por algún momento, en algunos momentos fue su aliado, que son los estados papales, que recurren a la ayuda de España. Los franceses avanzan sobre el territorio papal y ocupan varias ciudades, amenazando la ciudad de Rávena. A lo que responde el ejército de la Liga Santa, que es como siempre que está el Papa por medio, pues es todo santo, y la liga donde estaban las tropas papales pues era la Liga Santa, aunque eran básicamente el Papa y españoles, y España. Y delante de Rávena tiene lugar esta batalla. Una cosa curiosa de esta batalla es que quien manda el ejército es el duque de Nemours, el hijo del duque de Nemours que vimos que murió en la batalla de Cerignola, Gastón de Foix, que tenía tan solo 21 años. Y se las apaña muy bien en la batalla, suficientemente como para tener una victoria de bastante renombre e importante. La batalla es bastante igualada, pero históricamente los franceses consiguieron una notoria victoria. Los españoles en la Liga Santa tienen una posición defensiva detrás de una zanja, detrás de unas trincheras, pero los franceses de nuevo tienen un montón de artillería. Las tropas, los piqueros españoles con arcabuces son muy peligrosos. Si los franceses se acercan demasiado sin causar mucho daño al principio con su artillería, pues lo pueden pasar muy mal. Y luego hay una serie de unidades de caballería que pueden decidir el enfrentamiento hacia dónde se muevan. Una batalla que se resulta muy interesante de jugar, muy divertida, y que en la historia de Francia es conocida sobre todo por la muerte del duque de Nemours, de Gastón de Foix, que murió después de haber conseguido una gran batalla con tan solo 21 años en una pequeña escaramuza con unos arcabuceros españoles. En 1513 tiene lugar una batalla que no aparece en este juego, pero que yo creo que hace falta contar un poco para entender cómo funcionan las batallas, las guerras en Italia, que es la batalla de Novara. Novara es una batalla donde los franceses se internan en el norte de Italia, en un territorio dominado por los suizos, y se enfrentan con los suizos. Y el ejército suizo carga directamente con unas formaciones muy cerradas de piqueros sobre el ejército francés y prácticamente lo elimina, lo destruye, obteniendo una gran victoria. La victoria más renombrada de los ejércitos suizos. Es importante Novara porque unos años después vamos a tener la batalla de la que vamos a hablar. La batalla de Marignano. Marignano tiene lugar en 1515. En 1515, esta vez el rey francés es Francisco I, y Francisco I, nada más ser nombrado rey, una de las primeras cosas que hace debe ser una tradición en la época y en Francia, es invadir el norte de Italia. Cruza los Alpes en un cruce en invierno, en septiembre, que recuerda, o que los historiadores de la época y digamos la gente que hablaba de ello en la época le hacían parecer con el cruce de Aníbal, por parte de los Alpes también. Bueno, el ejército francés cruza con un montón de artillería. Esta vez no había elefantes, pero hay un montón de cañones, pesados cañones con grandes ruedas. Cruza y pilla a las tropas españolas prácticamente en mala posición, tanto es así que los españoles optan por retirarse para reorganizarse en el sur. Los franceses siguen avanzando y avanzan hacia Marignano, donde se encuentran con los suizos, que de nuevo estaban allí. Por eso tiene importancia hablar antes de Novara. Los suizos tratan de negociar con los franceses, pero el rey francés no está dispuesto a llegar a un acuerdo, se siente superior. Y los suizos, recordando su gran victoria en la batalla de Novara de unos años antes, atacan el campamento francés. Y esta vez los franceses ya han aprendido la lección, y la combinación de armas, de artillería, de los arcabuces con las picas y algo de caballería termina destruyendo completamente al ejército suizo. Es una batalla bastante desigual,
porque las picas, los ejércitos suecos no son más que un montón de picas, y realmente les van a llover tortas por todos los lados en disparos de artillería, de arcabuces, de todo. Bueno, es una batalla que está bien que esté aquí porque es una de las típicas batallas, pero como para jugar pues no es de las más igualadas, aunque bueno, tiene su cierto interés ver cómo funcionó aquello. En 1519, Carlos I de España y V de Alemania, se convierte en emperador de España y emperador del Imperio y rey de España. Y esto cambia el equilibrio de fuerzas en Europa. Hasta entonces Francia era prácticamente el país más poderoso, pero a partir de aquí la unión de el Imperio y España pues hace que la hegemonía que tenía Francia desaparezca. Y esto anima a los ejércitos españoles a ocupar el territorio del norte de Italia que estaba ocupado por los franceses, la Lombardía. Los ejércitos españoles suben hacia el norte, los franceses que están allí, comandados por el vizconde de Lautrec, se ven acorralados, tienen que retirarse y recurren, como otras veces, a los mercenarios suizos. Pero el dinero no acaba de llegarles y los mercenarios suizos pues amenazan con amotinarse. Ante la vista de que iba a quedarse sin ejército, el vizconde de Lautrec decide atacar a los españoles que están se acampan, se fortifican en la ciudad de Bicocca, un pueblo llamado Bicocca. Los suizos atacan a los españoles que están en una posición fortificada, con muchos arcabuces, con mucha artillería, tienen que hacerlo además cuesta arriba, y es un desastre. Es una victoria facilísima para las tropas españolas. Los suizos son masacrados, las tropas francesas también, prácticamente sin bajas españolas. Y de ahí viene, todos habéis oído hablar del vocablo que hay en español, de esto es una bicoca. Viene precisamente de esta batalla, de una cosa conseguida con mucha facilidad y muy sencilla. La batalla de Bicocca. Y ya finalmente nos plantamos en 1524, en la batalla de Pavía, la batalla más importante de este periodo y la batalla más grande del juego, y la batalla probablemente más conocida. En esta época Francisco I de nuevo invade la Lombardía, el Piamonte, el norte de Italia, y va ocupando una serie de ciudades. Ocupa Milán y se dirige hacia Pavía, que era una plaza fuerte de los españoles. La asedia, la pone bajo asedio, y cuando está asediándola, el ejército español, al mando del virrey de Nápoles, Lannoy, se dirige hacia allí. Hay una serie de semanas con enfrentamientos, con escaramuzas, y finalmente se va a producir la batalla. Una cosa curiosa de esta batalla, en el tablero, si lo veis ahí, es que Pavía, como veis, es una ciudad fortificada, donde dentro estaban los españoles, y el campo de batalla, donde tiene lugar la batalla, es un terreno que se llamaba el Campo Mirabello, que era una especie de zona, de parque vallado. Estaba vallado, rodeado por una muralla. Los franceses estaban dentro y los españoles estaban fuera. Hay una muralla, es una muralla alta, un muro de piedra, que dificulta el movimiento. Entonces, justo en la noche anterior a la batalla, los españoles realizan lo que se llama una encamisada. Es decir, cogieron las camisas, se las pusieron por encima de las corazas, las camisas blancas. ¿Por qué? Porque las camisadas se realizan por la noche. Y entonces, para reconocerse, los que llevan camisa blanca por encima de la coraza son los tuyos y los que no son los contrarios. Por eso se llaman encamisadas, se pone la camisa por encima. Realizaron esta encamisada y lo que hicieron fue rodear todo el muro hasta llegar al norte, abrir una brecha en el norte sin hacer ruido, con mucho cuidado, y colarse dentro del parque. De manera que cuando amanece, muchas formaciones españolas están dentro del parque sin que los franceses se hayan dado cuenta. Además, ese día coincide con una densa niebla que dificulta todavía más a los franceses saber qué es lo que está pasando. Los franceses que están rodeando la ciudad de Pavía no se enteran de que tiene lugar una batalla, oyen ruido pero no tienen muy claro qué es lo que es, si son los disparos habituales de las escaramuzas que había alrededor del parque Mirabello, alrededor de Pavía, o hay una batalla, y tardan en darse cuenta.
el rey francés, Francisco I, que está acampado dentro del parque con toda su caballería, con todos sus nobles, toda la nobleza, la flor y nata de Francia está allí. Cuando oye el ruido, carga con toda su caballería a toda velocidad, prácticamente hacia la niebla, no sabe a dónde carga, y lo hace de manera que deja atrás su artillería, que no puede disparar, y acaba cayendo en una emboscada por parte de los arcabuceros españoles, que diezman, masacran a la caballería con los arcabuces. Todo esto mezclado por una zona boscosa, con niebla, bueno, una situación muy poco buena para la caballería. Y la masacre es tal que prácticamente la mayoría de los nobles mueren, el rey francés es capturado, es un desastre para los franceses. Además, esto se combina con una salida de los españoles de dentro de Pavía, que atacan a los franceses que están cerca. El resultado es una derrota total y absoluta de los franceses, la captura del rey francés y la muerte de la flor y nata, como he dicho, de la nobleza francesa. Una batalla completamente decisiva, que desgraciadamente para España no supo aprovechar luego. La batalla fue decisiva, la victoria fue decisiva, pero no se aprovechó el resultado. El rey francés estuvo prisionero en España durante más de un año y después se le soltó con la promesa de no volver a atacar a España, de firmar un tratado, cosa que por supuesto no respetó. Bueno, la batalla es muy interesante de jugar, es una batalla en la que hay muchos grupos de tropas, empiezan dispersos, tiene muchas reglas especiales, reglas que le puedes activar varios grupos de tropas a la vez, hay reglas de niebla, hay reglas para algún líder especial, hay unas reglas por el abastecimiento francés, el tren de abastecimiento francés que está en mitad del tablero, por la captura del rey francés, un montón de cosas que le hacen muy interesante la batalla. La batalla, como he dicho, la batalla más grande, la más interesante, y además es muy rejugable porque hay tantas variantes que probablemente cada vez que la juegues la batalla va a resultar distinta. La última batalla que tenemos en el juego es la batalla de Ceresol, que tiene lugar en 1544, es decir, bastante años después. De nuevo es Francisco I quien envía a las tropas francesas a atacar el norte de Italia. Esta vez lo hace aliado con los turcos. Como vemos, los franceses pues estaban dispuestos a aliarse con quien hiciera falta con tal de conseguir sus objetivos, con los turcos, y tomaron Niza. Las tropas francesas toman Niza, luego avanzan sobre la Lombardía, y allí se enfrentan con tropas españolas, ¿vale? Después de pasar el invierno, ambos ejércitos están acampados en el invierno, y luego ya, cuando acaba el invierno, pues tiene lugar esta batalla. Batalla de Ceresole, que es probablemente la única batalla, digamos, más tradicional de las que hay aquí, dos ejércitos en línea, enfrentados uno contra el otro, como vemos ahí en el mapa. Una batalla igualada, una batalla que acaba convirtiéndose en una especie de carnicería porque hay montones de bajas, porque las armas ya en este momento están más desarrolladas, los arcabuces, la artillería, y en una batalla, una línea contra otro, pues acaba siendo una masacre. Es una batalla entretenida de jugar porque es muy igualada, pero es una batalla bastante terrible. Como hemos visto, hay un montón de batallas distintas, un montón de batallas muy interesantes, muchas de ellas muy igualadas. Fornovo, Pavía, Ceresol, todas batallas muy igualadas. Otras no tanto Bicocca, bueno, sobre todo Bicocca es la menos igualada, también alguna otra, pero bueno. El juego lo que nos presenta es sobre todo ese cambio de paradigma militar, ese cambio de unidades solo de choque, solo con picas, solo con caballería, a la inclusión de los arcabuces y la artillería. Y claramente es el comienzo, digamos, la génesis del dominio español con los tercios, que evolucionan de estas tropas de aquí. Cuando las picas se van a juntar en grupos mucho más grandes, con todos los arcabuceros a su alrededor. Después, cuando se desarrolla el mosquete, pues más todavía. Y de ahí van a venir los tercios y toda la dominación española durante la guerra de los 30 años, o durante gran parte de la guerra de los 30 años del panorama militar europeo. Bueno, como veis, hay muchas cosas interesantes en este juego. Al menos me resultan muy interesantes, espero que os hayan resultado también a vosotros interesantes. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.